Entonces, cualquier cosa me escriben también o escriben por el grupo, el que tenga de pronto. Si no, miramos entonces más adelante cómo hacemos para mirar la parte de grabación. Señor, pero igual las clases que fueron grabadas el semestre pasado aún están en YouTube. Sí, están. Lo que pasa es que yo borré todos los grupos, estoy trabajando con grupos nuevos. Si de pronto los estudiantes que son del semestre pasado, sí tienen los enlaces. Sí tienen los enlaces. Hay varios enlaces. Todos los semestres ha quedado enlaces. Todos los semestres. Entonces hay unas que se escuchan mejor que otras, hay unos que los editaron y quedaron muy buenos. Hay otros que se les escucha un poquito de ruido, entonces habría que mirar. Habría que mirar entonces cómo hacemos. Sí, esos links, sí, aquí vamos a solicitarlo con los que están repitiendo, que deben tenerlo, y también los podemos compartir, no hay ningún problema. Bueno, entonces, terminemos de mirar esta diapositiva aquí, que miren que yo les decía que la parte izquierda es la misma de la parte derecha, pero ya acá tenemos el diseño final. Esto es un diseño básico en donde tenemos líneas. ¿Cuáles son las líneas? Las que voy a señalar. Esta línea que va hasta esta punta que está aquí, esta otra línea aquí, otra línea acá, esta línea que se prolonga hasta acá, hasta esta otra esquina, esta línea hasta aquí y esta que va hasta el final. Es decir, que nuestro diseño empieza con un trazado sucesivo de líneas, que las vamos a llamar tangentes, y que luego escogemos con qué tipo de curvas vamos a diseñar. En este caso, la gráfica nos muestra que son circulares, porque ustedes pueden ver que son puros círculos lo que muestra la gráfica, y que ese círculo va a tocar esas líneas en 2 puntos. Entonces, miren que ya acá solamente queda ese arco de círculo en donde la línea tocó. Y ya tenemos entonces lo que ustedes decían, que la carretera era una sucesión de tramos rectos con curvas, otro tramo recto, otra curva, tramo recto, curva, y así sucesivamente hasta llegar acá hasta esta parte. Bueno, entonces vamos a mirar la siguiente diapositiva, que ya nos muestra, estas dos imágenes son muy dicientes porque nos muestra qué es lo que nosotros queremos en un diseño. ¿Qué es lo que nosotros queremos en un diseño? Entonces, este diseño muestra ya un condensado de todo. Este ya es un diseño general. ¿Qué me muestra a mí aquí en la parte de arriba? Me muestra el diseño horizontal. Decir, miren que ya aquí está tramo recto, curvo, tramo recto, curvo, tramo recto. Estas son las coordenadas, que todo plano tiene coordenadas, tiene un norte. Acá tenemos entonces también la tabla de elementos en donde cada curva que yo diseño, acá yo le voy colocando los elementos. Vamos a ingresar acá a un joven, Fernando Galván. Bueno, entonces, la parte de arriba, esto es un plano planta-perfil. Ustedes tuvieron que haber visto los planos planta-perfil cuando vieron topografía. Recuerden que la planta, pues como su nombre lo indica, es un plano que muestra de manera horizontal lo que encuentra en el terreno, por eso se llama planta, y que el perfil muestra las alturas a las cuales se encuentra cada punto de ese terreno que estamos trabajando. O sea, acá tenemos la planta en la parte de arriba y acá tenemos el perfil en la parte de abajo, por eso se llama plano, planta, perfil, y son los que esta fotografía es tomada del Instituto Nacional de Vías y es como ellos pues solicitan que tú entregues los planos de diseño geométrico. Voy a ampliar un poquito para que ustedes miren aquí esta parte. Miren que aquí en la parte media, que no es ni el diseño horizontal ni el diseño vertical, encuentran una información que es muy valiosa. Esa información corresponde al peralte de cada curva
horizontal que se dé en este diseño. Miren que aquí el dibujo nos muestra esta curva y nos muestra esta curva. Entonces, este sería el peralte de esta curva y este sería el peralte de esta curva que está acá arriba. Bueno, entonces vamos a mirar que este conjunto nos da toda la información. Sé cuánto tiene la carretera, cuánto tiene el carril, cuánto si tiene berma, si no tiene berma, los elementos cuáles son. Aquí podemos ver que esta es nuestra curva vertical baja. Aquí debe subir nuevamente y vuelve y baja acá. Es decir, que nos está dando una indicación de cómo queda la carretera. Estas protuberancias que ustedes ven aquí, pues simplemente serían entonces las condiciones del terreno natural, porque una cosa es el terreno que ustedes encuentran que no corresponde a una morfología totalmente circular o con una curva totalmente definida, a lo cuando ya ustedes hacen pues su diseño, que ya sí, miren que la forma pues ya es, donde es recta es totalmente recta y donde va curva pues tiene una configuración constante, pareja, de si se ve una curva sin altibajos, sin saltos, sin protuberancias. Aquí esto significaría que si esto es mi terreno natural, todo esto debería cortarse, y si esta parte de acá abajo es mi terreno natural, toda esta zona de aquí debe rellenarse. Entonces, al inicio, cuando yo les dije que la parte de vías tenía 3 partes, entonces estaba hablando de esto, la parte horizontal, la parte vertical, y la combinación de los dos me da lo que es la sección transversal, en donde se expresan los volúmenes de relleno y de corte. Ya eso se saca en una tabla adicional, ya no en plano, sino para la información que ustedes, para allá, para cantidades de obras, para presupuestos, para mirar por cuánto puede salir proyectos, ya mínimamente tú vas describiendo las cantidades. Entonces, a mayores cantidades, pues el costo va a ser mucho mayor, porque voy aumentando, es decir, entre más tenga yo que rellenar y ese valor sea alto, pues más se me va a encarecer ese trabajo. Entonces, yo necesito siempre regular la parte económica con la parte, eh, como te digo, la parte de estructura física que yo tenga. Es decir, si yo voy a manejar un precio, yo necesito que algo me llegue hasta un tope. En las alcaldías siempre hay unos valores básicos, el INVIA también tiene unos topes de presupuesto o unas cantidades que tiene estipuladas para ciertas condiciones. Entonces, pues los proyectos deben enmarcarse de acuerdo a esos dineros, esos recursos que el gobierno ha establecido para carreteras, para mantenimiento, para obras que tengan que ver con infraestructura vial. Entonces, todo debe estar posicionado con situaciones reales que se puedan realizar de acuerdo a la economía y a las características técnicas de el diseño geométrico. Es decir, nunca podemos desconocer eso. Y ahora que veamos lo que buscamos con el proyecto, nos vamos a dar cuenta que esto que les acabo de decir hace parte de lo que nos piden en un diseño geométrico vial. Bueno, entonces vamos a mirar aquí. Objetivos fundamentales del diseño geométrico. Entonces, ya a grosso modo les he estado hablando de ciertas cositas que podemos empalmar con esta, en donde decimos que cualquier diseño tiene unas características a cumplir. Y si ustedes leen esos 7 ítems que están descritos ahí, pues ya pueden ver que algunos los hemos tocado de cierta forma. Entonces, vamos a hacer llamado aquí a algún estudiante. Mauricio Marsiglia. Mauricio. Mauricio no está. Presente, profe. Mauricio, ¿qué encontraste tú cuando leíste las diapositivas y ampliaste el tema sobre a qué se refiere cuando nos piden que un diseño geométrico sea
funcional, que tenga funcionalidad. ¿A qué crees tú que se refiere eso? Con tus propias palabras, Mauricio, no definiciones del libro ni de nada. ¿Qué crees tú que es un diseño funcional? ¿Tú leíste las diapositivas con anterioridad? Mauricio. Bueno, yo voy a estar llamando en todas las clases para ir tomando a ver qué están ustedes repasando, qué están estudiando y sobre todo cuando se deja un material de estudio. Si uno ve una diapositiva y ve una palabra que no entiende o que no sabe qué significa en el tema, lo más normal que uno puede hacer es coger y buscar sobre eso, ¿ya? Porque si yo no la busco, se sobreentiende que tú, con apenas ver la palabra, ya tú estás teniendo una idea en tu cerebro y ya entiendes con las imágenes y ya entiendes todo. Entonces, yo estoy tomando nota. Tengo el listado acá y estoy tomando notas. Todas las clases lo hago, todas las clases estoy llamando y voy a seguir preguntando. Mauricio, ¿sigues ahí? Mauricio. ¿Dónde está Mauricio? Se fue Mauricio, se asustó con la pregunta. Mauricio, estás aquí, te estoy viendo, estoy revisando los estudiantes y estás activo. ¿Puedes contestar presente, por favor? Bueno, entonces voy a llamar a otro estudiante, ya que Profe, Mauricio... discúlpeme, es que estoy teniendo problemas con el internet que se está cayendo a cada rato. Bueno, espero que sea realmente por el internet y que no haya sido la pregunta que te haya asustado. No, profe, se da cuenta que Bueno, en el pero curso de clase estoy saliendo. aprovechemos que el internet está bueno y háblame. Aprovechemos, no me des explicaciones de que esté malo, sino quiero escucharte qué significa para ti funcionalidad en un diseño, elasticidad. ¿Qué te dicen esas dos palabras? Se le dañó el internet otra vez. Jovencitos, miren que se les daña precisamente cuando se hace la pregunta, ¿ya? Mientras que estuvo dando la explicación, pues habló perfectamente. Apenas que le dije, para y háblame de esto, enseguida se dañó otra vez el internet. Entonces, pues yo le doy la confianza hasta donde da las cosas y lo que nos permite este medio, pero sí necesito que ustedes participen, ¿ya? Profe, yo le puedo participar ahí. Nombre y apellido para poder anotarte acá. María José de la Espriella. De la fría. Dime, María José, cuéntame. La Bueno, misma en pregunta. cuanto al objetivo de la funcionalidad de diseño geométrico, según lo que yo leí, es como garantizar que los vehículos en realidad sí transiten en una vía o circulen a velocidades adecuadas que permitan una buena movilidad para los usuarios o también las mercancías que puedan transitar por esa vía. Y también leí de que eso lo determinaba el tipo de la vía, las características físicas, también las capacidades y las propiedades del tránsito. Listo. Mire que me hablaste de algo muy importante que vamos a tocar ahora, que es con respecto a la velocidad, ¿verdad? Y esa parte de la velocidad, si yo diseño para que los vehículos vayan a 80 y cuando ustedes van a poner en servicio la vía, el vehículo va a 30, ¿será que esa carretera es funcional? ¿Será que esa carretera
cumple la expectativa para la cual fue diseñada y construida. No. Entonces, miren que cuando ustedes le ponen unos objetivos básicos con los cuales van a diseñar, están qué va a ser, para qué va a ser utilizada, qué requerimientos tiene, y entonces cuando yo ya la pongo en práctica, ya yo doy la apertura de esa carretera a que transiten todos los vehículos, pues deben transitar a las velocidades que las cuales fue diseñada, en las condiciones de seguridad que se esperan, para que sea totalmente funcional. Es decir, para que si yo va a transitar por esa carretera un vehículo de carga pesada, pues los radios de giro pues sean acorde a ese tipo de vehículo, y no vaya a ser que en una curva de pronto el vehículo no pueda y pueda provocar un accidente, o vaya a perder el control del mismo y de pronto no se accidenta, pero cruza la curva de manera muy insegura. Entonces, todas esas cosas se pueden dar. Entonces, la idea de cuando hablamos de funcionalidad es permitir que la carretera funcione en las medidas en las cuales se programó que se iba a colocar en operación, que se iba a dar al público. Y cuando hablamos de elasticidad, ¿quién me colabora? Elasticidad, ¿qué será? Yo creo. ¿Quién es yo? Catherine Mogollón. Catherine, ¿qué sería elasticidad? Bueno, según lo que yo entendí de lo que leí, es que, o sea, que la vía cuente con la acomodación de ser ampliada cuando lo amerite. Sí. Miren que elástico viene, cuando tú hablas de un elástico, imagínense del elástico normal que ustedes tienen. ¿Qué tiene un elástico? Tiene esa capacidad para poder, de pronto, si ustedes tienen un elástico en una pantaloneta, pongamos un ejemplo básico de ustedes, de una prenda de vestir. Si el elástico en la cintura tiene elástico, varias personas podrían de pronto ponerse esta pantaloneta porque lo acomodan a las diferentes cinturas, ¿cierto? Entonces da la capacidad de acomodarse a diferentes situaciones. Entonces, cuando hablamos de elasticidad acá en diseño geométrico, nos permite de pronto acomodarnos a modificaciones que pueda sufrir la carretera, tanto por el paso del tiempo, en el sentido de que a medida que van pasando los tiempos, pues puede que haya más vehículos, puede que la carretera de pronto pase a ser más importante de lo que fue hace algún tiempo, puede que algunos radios del diseño original pues ya no sean competentes y toque de pronto modificarlos, tantas cositas que podemos encontrar. Entonces, esa zona donde está la carretera pues debe permitir que nosotros podamos hacer modificaciones en el tiempo, tanto para hacer mejoras con la carretera existente, como también para algunos servicios públicos que se necesiten colocar y que no interfiera con la vía. Cuando hablamos de armonía y estética, miren que todo entra por los ojos, ya. Si usted está en un sitio y le gusta, ya ese es el primer paso de pronto para sentirse cómodo en el lugar. Entonces, cuando usted hace un proyecto que es armónico y que se ve bonito en la forma, en la configuración que tiene, en eso que hablamos en la geometría, para tenerlo relacionado con el diseño geométrico, usted puede entonces decir que ese diseño está acorde con cierta expectativa visual, que hace que el usuario esté más tranquilo al momento de transitar. Ya, si usted ve que la carretera no está en buenas condiciones, o que la curva no la hicieron como era, o que están muy con unas condiciones que le generan inseguridad, usted va a ir o decide no pasar por esa carretera, o si lo hace con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque está muy temeroso de lo que pueda pasar. Entonces, la armonía es muy importante, pues para muchos dirán, no, que solamente es belleza, no, simplemente que usted debe hacer un trabajo bueno, tanto en papel, y en el papel eso está bien definido. Entonces, cuando usted lo traslada al campo, debe quedar lo más bonito posible, es decir, que usted lo vea y vea la carretera bien configurada, bien estable, que le dé garantías, que le dé seguridad, y podríamos entonces nosotros tener unas condiciones más armónicas. Eso hace que el conductor sea más relajado, vaya
con unas ganas de transitar por esa vía, no se estrese y puede generar entonces un factor emocional. La integración con el medio ambiente, pues eso se da en cualquier proyecto, no necesariamente los viales, en todos los proyectos podemos tener eso. ¿Por qué? Porque siempre los proyectos son construidos en zonas y esas zonas hacen parte del medio ambiente. Lo que debemos tener en cuenta es que hay zonas que están tratadas como zonas especiales, es decir, que no podemos tocar. Esas zonas las tenemos que dejar para que el Estado decida los permisos, las licencias. Y además de eso, cada vez que usted coge aquí por lo menos y hace esta planeación y echa este material, miren que aquí está esto totalmente pelado, no tiene un arbolito, los árboles se ven acá al fondo, aquí seguramente habían árboles, pero ya no están, esto es una ampliación para una doble calzada. Entonces estamos haciendo que el proyecto sea elástico, que sea funcional, pero también entonces estamos viendo que estamos haciendo una afectación al medio ambiente. Entonces debemos controlar esa parte para que al final del proyecto, pues si se cortaron árboles, haya esa recuperación como lo establece la parte ambiental colombiana, de restablecer las mismas condiciones con las cuales se empezó el proyecto. La seguridad es el aspecto más importante que podemos nosotros tener como objetivo en un diseño geométrico. ¿Por qué la seguridad? Porque es lo que nos va a garantizar a nosotros, nos va a brindar la confianza de tomar esa vía, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un diseño seguro, nos va a permitir nosotros transitar, va a generar también atracción del cliente, de los usuarios para que tomen esa vía y de esta manera, pues, la vía va a ser próspera y va a cumplir el objetivo con la cual fue diseñada. Comodidad va de la mano con seguridad, con la armonía y la estética. ¿Por qué? Porque la seguridad está basada en todos los elementos que nos brinda el manual, porque nos dan unos elementos básicos. Cuando yo diseño eso con esos elementos básicos que me brindan la seguridad mínima o por encima, de acuerdo a cómo sean mis criterios, y yo lo hago de manera armónica y estética, como les decía, eso genera comodidad en la persona que transita por esa vía. La comodidad, la confianza, la armonía nos brindan un complemento, las tres partes, y hacen que el tránsito sea lo más seguro posible. Cuando hablamos de seguro, estamos hablando de que no hayan pérdida de vidas humanas, que no hayan cosas de pronto, hechos lamentables al momento de transitar por esa vía. Sin embargo, cuando nosotros diseñamos, no podemos tampoco tener o desconocer que diseñamos con los criterios de la norma, diseñamos con condiciones básicas de pronto de comportamiento humano bajo ciertas tolerancias. Si usted hace una vía y coloca que la velocidad con la cual puede transitar el vehículo es de 50, pero usted luego en sano juicio va por la vía y conduce a 150, ya no es el diseño el que está malo, ya el diseño no va a poder soportar esas velocidades y vas a poner en riesgo tanto tu vida como la de las personas que te puedas encontrar, tanto de las zonas aledañas como de las personas que vengan transitando en otros vehículos. Si estás ebrio, si estás cansado, si te duermes, todo eso va a generar pues unos problemas adicionales que no están contemplados en el diseño geométrico porque ya son parte del ser humano que utiliza la vía. Entonces aquí debemos tener en cuenta que aunque haya muchos objetivos que nosotros cumplimos, después como usuarios debemos darle un buen uso a la vía, de tal manera que todos los factores que metimos ahí para que se cumplan estos primeros 6 condiciones que están ahí, logren garantizarse y no se pierdan vidas humanas como les dije anteriormente. El último ítem ya tiene más que ver con el dinero, con la economía, el costo del proyecto. Es un objetivo fundamental porque no podemos desconocer que si no tenemos los recursos, pues cualquier proyecto entonces no podría ser realizable. Por lo tanto, debemos hacer una buena evaluación económica de cada proyecto. Esa evaluación va a depender no solo de que el proyecto sea de menor costo, porque eso no es economía. Economía significa que el proyecto sea a unos precios moderados del mercado, que sean asequibles, y dentro de varias propuestas puede ser la más económica,
pero que esa propuesta cumpla con todos los factores de seguridad, es decir, que esté basada en los criterios técnicos, ¿ya? Económico significa que cumpla con todos los criterios técnicos, pero que se pueda ejecutar con un precio favorable, asequible y dentro de lo que se espera. Preguntas de acá, por favor. Ingeniera, en la parte del diseño también hemos en la armonía estética que el diseño no sea monótono, que no tenga, Claro. nos aburra. Claro, sí, señor, en la comodidad y en la armonía, y en la parte de seguridad, esos tres factores que les decía que están bastante de la mano. ¿Por qué? Porque ahora que veamos cada una de las curvas nos vamos a dar cuenta que si son curvas muy seguidas, nos genera también tensión. Si hay rectas muy largas, nos genera súper confianza y también se puede dormir el conductor. Entonces, debe haber como ni mucho ni poco. Es como compensar todo, hacer un balance de lo más adecuado, pero sin exageraciones, sin tanta curva, sin tanta línea recta, sino que sea que los dos componentes se determinen con las características más favorables. Equilibrio. Sí, que de pronto no va a haber un equilibrio total, te va a decir que la misma zona de curva va a ser la misma de tangente, no, de pronto no va a haber ese equilibrio así de pronto super medido, pero sí que sean las curvas necesarias y que estén separadas a la distancia que requiera la norma y como que tenga el poder de recuperación el conductor. Eso es lo importante. Ya no como que contar de que deben ser 10 curvas o deben ser 5 curvas porque es 1 kilómetro, no. Eso no está dado de que 1 kilómetro deba tener 1, 2, 3, nada, no hay así, sino que las curvas que estén separadas con las distancias adecuadas, tengan los radios de giro adecuados y usted pueda girar. Generalmente uno espera que la curva siguiente gire en sentido contrario y no sea en el mismo sentido para que el conductor de pronto no sienta que puede pasarle algo. Entonces, todas esas cositas pues las vamos a ir mirando ahora que ya empezamos a diseñar, las vamos a tocar con mayor detenimiento. Pero la mayoría de esas condiciones las pone el terreno, digo yo, porque de pronto en un llano, ¿cómo va a ser una curva en un llano? ¿O para qué va a ser una curva en un llano? Digo yo, pues. No, pues las condiciones sí las coloca uno porque el diseño, ahora que ustedes miren lo que es la línea de cero, se van a dar cuenta que un mismo diseño tiene diferentes posibilidades. Es decir, que no siempre tiene que ser curva a la izquierda, no, depende. En diseños nuevos tú vas a tener una zona amplia para trabajar. ¿Dónde estamos más condicionados? Cuando nos dicen, bueno, de pronto si ustedes tienen su barrio y su barrio no está pavimentado y les dicen, bueno, vamos a pavimentar en la calle, ya ustedes no pueden modificar ciertas cosas porque ya hay cosas, son vías urbanas en donde ya están los andenes, ya están las intersecciones, ya está todo, está dado, los anchos, ya es lo que tú puedes hacer en esa zona. Pero las vías de carácter rural, las vías son más amplias y generalmente lo que tienen son fincas, sobre todo las secundarias y las primarias que tienen mayor amplitud. Las terciarias también, pero a veces los caminos son muy estrechos. Entonces, eso va a depender de dónde vas a trabajar tú, pero sí vas a tener una baraja para escoger. Simplemente que en la medida en que tengas más cosas a tu alrededor, pues tú vas a tener más limitaciones. Lo mismo que en algunos casos, si la zona que tienes no te alcanza, pues de pronto la entidad contratante, la entidad que va a realizar el proyecto, como se hizo en las dobles calzadas, puede tomar la decisión de comprar predios para poder hacer la carretera que se desea construir, ya que lo existente pues no permite realizar estas zonas. Miren que las doble calzadas no habían esos espacios para hacer una segunda calzada. Tuvieron que comprar todas esas zonas a las propiedades que estaban, fincas, terrenos habitados, negocios, todos esos negocios desaparecen para poder dar pie a que se construya la nueva vía. Entonces, ninguna situación es igual a otra. Habría que mirarla con las características de cada caso.
Lógicamente, ahora que veamos también los tipos de terreno, nos vamos a dar cuenta que eso va a ser un factor influyente al momento de diseñar. Bueno, entonces, vamos a llamar acá a otra persona. Dayana Tejada. Aquí estoy, señor. Dayana, mira las imágenes. Esto sería, estamos hablando de factores que intervienen en un diseño. Con todo lo que yo les he dicho en la clase, de pronto con lo que tú indagaste, ¿qué podrías tú considerar como un factor externo y qué podrías considerar un factor interno? Bueno, un factor externo sería como, ¿cómo se dice? El clima por donde esté la carretera, en la zona, la hidrología, o sea, el agua que, bueno, si pasa por ahí, si hay un río o alguna cosa así de agua. También pues los terrenos, como te digo, las montañas, si hay montañas cerca, si estas no se desploman o se deslizan. Y como factor interno, ¿qué podrías tú de pronto mirar? ¿Qué podría ser un factor interno ya propio del diseño? La velocidad, o sea, con la que las velocidades en el diseño, o sea, si uno dice que va a tanto y la persona ya sube la velocidad, ya eso es un factor interno. Ya, bueno, muy bien. Miren que, bueno, ya tú te ubicaste con la carretera construida, pero más que todo, la pregunta iba encaminada con la parte de factores externos al momento del diseño. Pero lo que dijiste está muy, entra con lo que se espera, es decir, ¿cuáles son esos factores externos? Aquellos factores, no es lo mismo construir una carretera acá en Sincelejo, acá en Córdoba, Sucre, que construirla en el interior. ¿Por qué? Porque los terrenos son totalmente diferentes. Lo mismo que los climas. Ya no es lo mismo cuando ustedes estén y ustedes cuando ya salgan a la obra civil, no es lo mismo una mezcla hecha a las 3 de la tarde en Sincelejo que hacer una mezcla a las 3 de la tarde en Bogotá, ¿ya? O en Medellín, que tienen unos climas más fríos. ¿Por qué? Porque tanto los materiales como todas las situaciones van a actuar de manera diferente de acuerdo a las condiciones ajenas a ellos que estén interviniendo. Entonces son cosas que ustedes no pueden moderar porque ustedes si van a trabajar en Sincelejo, pues tienen que trabajar con el clima de Sincelejo, no van a llegar vestidos a la obra con chaqueta, buzo, manos tapadas, no, porque se hacen ahí en la obra. Así lo mismo es la vía, ustedes no van a poder diseñar con características de otro sitio porque van a estar en una zona de influencia diferente. La parte interna sí tiene que ver más que todo ya con la parte del diseño geométrico de características que tú escojas. Esa que dijiste está muy bien, la parte de la velocidad. Miren que aquí está una imagen de velocidad, nos dice que es de 100 kilómetros por hora. Ya esta imagen es una imagen de aquí de Colombia en donde tenemos ya velocidades permitidas de 100 kilómetros por hora. Son zonas, sobre todo, están dadas para doble calzada de las nuevas que se han construido en los últimos años, que están con las últimas indicaciones del INVI, a anchos de calzada más actualizados, tienen bermas, tienen cada calzada va para un sentido, tienen muchas garantías y por eso pues permiten ciertas zonas que se lleguen a estas velocidades, pero nuestra velocidad pues promedio es la de 80 kilómetros por hora. Si ustedes miran acá, también miren que esta carretera está con mucha montaña. Si ustedes ven el diseño, miren que tiene curvas sucesivas. Una curva aquí, coge otra curva, coge otra y ya aquí viene otra. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos sistemas montañosos, el diseño se va haciendo más complicado. Cada vez que tengamos más montañas, más problemas de pendientes, el diseño va a ser más complicado, más no significa que no puedas diseñar, porque todos los terrenos tienen carreteras. Es decir, que de alguna forma ustedes tienen que trabajar con esas condiciones actuales que tenga ese sitio en específico. Entonces acá en esta fotografía por lo menos ya vemos una doble calzada totalmente estructurada. Miren que aquí se ha afectado el medio ambiente, toda esta zona
aparece como que fue tocada para hacer esta vía, tiene una señalización, unas líneas, unas bermas, todo eso nos permite a nosotros ver reflejado en esa obra todos los factores, tanto externos como internos de un diseño geométrico. ¿Cuáles son más importantes? Todos dos son más importantes porque ustedes no pueden diseñar sin tener en cuenta los factores externos, y los factores externos deben también tenerse en cuenta para tomar las decisiones en velocidad, en radios, en longitudes. Toda esa parte yo la tengo que tener en cuenta. Entonces los dos son un complemento de lo que tengo en mi zona más lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo transformar de acuerdo a la norma para que ese diseño me quede lo mejor posible. Entonces aquí está un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado desde que empezó la primera diapositiva de que el diseño tiene 3 partes y que esas 3 partes van dándose de manera secuencial. ¿A qué me refiero que se den de manera secuencial? Que se tiene que empezar siempre por el diseño en planta, seguir con el diseño en perfil y finalizar con el diseño de la sección transversal. Cuando hablamos de planta, fueron esas imágenes al inicio que les mostraba, que es el dibujo que ustedes hacen sobre una planta normal, de si no tiene alturas. Y aquí van a ustedes a diseñar lo que son las curvas horizontales, que le vamos a llamar a partir de hoy nuestro alineamiento horizontal. En el diseño en planta se diseña el alineamiento horizontal. Una vez tengamos el alineamiento horizontal con las curvas, con el peralte, con la entretangencia, con el sobreancho, pasamos entonces a diseñar la segunda parte. ¿Cuál es esta segunda parte? El diseño en perfil. El diseño en perfil es lo que se conoce como el alineamiento vertical, que fue la figura que les mostré, donde tenemos curvas verticales, donde se pueden evidenciar los rellenos, los cortes, y que ya tienen en cuenta pues la altura del terreno, que es lo que corresponde al perfil. Por eso se llama diseño en perfil. Y la última parte, miren que aquí hay una flechita que nos lleva a la última parte, es una combinación de los dos diseños anteriores. ¿Por qué? Porque como ya depende de lo que se hizo, yo los combino, y ahí fue la imagen que les mostré de la sección transversal, en donde se veía los anchos, se veía todo lo que se tocó, la explanación, el movimiento de tierra, y también se ve la altura a la cual quedó nuestra estructura, ya sea por debajo del terreno natural o por encima del terreno natural, o en su defecto al mismo nivel del terreno natural. Entonces el diseño de la sección transversal nos va a mostrar eso. Esto sería más que todo la parte de planos. Ya con estas secciones transversales ustedes pueden hacer las carteras de cubicación, que no son planos como tal, sino informes en Excel, o ya son datos que se van calculando de estas secciones transversales y les permite conocer un total de volumen de relleno y un volumen de excavaciones. Preguntas acá, por favor, que tengan dudas, inquietudes. Ninguno. Bueno, entonces, como no hay dudas, continuamos. Siguiendo con la parte teórica, vemos que además de saber que tenemos una carretera, debemos saber que hay diferentes tipos de carretera. Denme un momento, voy a ingresar a un compañero de ustedes. Mauricio regresó. Bueno, entonces tenemos los tipos de carretera, que pueden ser de 4 tipos. Cada tipo lo que va a estar viendo es características propias de la carretera, y ya lo vamos a ver una a una, vamos a hacer la descripción de cada cosa. Igual el título ya nos da como una noción de lo que puede hablarse en cada tema. Mira que un tipo de carretera va a depender de la competencia, de las características, de la función y del tipo de terreno. ¿Ya? Entonces tenemos esos 4 tipos de carreteras.
Miremos el primer caso. Competencia. La competencia nos habla a nosotros sobre a quién le compete, quién es el que tiene la obligación de estar pendiente de esas vías, quién es el que la administra, quién es el que pone los recursos, quién es el que va a estar a cargo de esa vía. Entonces, por competencia, Colombia ha establecido que hay cuatro subdivisiones, que son las competencias a nivel nacional, las departamentales, las distritales y municipales, y por último las veredales o caminos vecinales. ¿Qué pasa cuando una carretera es de competencia nacional? Es decir, que toda su inversión viene de parte del INVIAS o de la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura. Es decir, que de ahí es donde van a venir sus recursos y van a ser las administradoras de estas vías nacionales. Las departamentales, como su nombre lo indica, pues van a estar a cargo de los departamentos propiamente de las gobernaciones, que son las que administran los departamentos. Las distritales y municipales están a cargo entonces de los distritos y municipios. Es decir, cada distrito, es decir, si tenemos el distrito de Cartagena, tenemos el municipio de Sincelejo, municipio de Corozal, cada municipio pues tiene unos aportes en los cuales puede trabajar sobre ciertas carreteras específicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las nacionales pues van a trabajar las carreteras de mayor importancia y las que van a estar conectando ciudades principales o centros de alta envergadura, ya sea puertos, ya sea situaciones que ameriten que haya una conexión con vía principal. Las departamentales pues ya van a estar entonces enlazando las vías un poco más sencillas, pero que las enlazan con las nacionales y por eso están a cargo de las gobernaciones. Asimismo, cuando vamos bajando distritales y municipales, pues ya vemos que el ente es más pequeño. El municipio siempre va a ser un ente más pequeño que el departamento y más pequeño que la parte de la nación. Las municipales... Okay, y se pueden hacer listas. Se pueden hacer listas, es decir, un convenio de nacional con departamental, ¿no? No, eso es... Que uno toma un porcentaje, el otro toma un porcentaje. Mire, les cuento que hay una vía por el lado del Carmen de Bolívar que no la tiene asignada ni la nación, ni el INVIAS, ni el departamento, ni el municipio, y no se pueden poner recursos en esa zona porque no hay un ente que esté a cargo. Usted no puede invertir, por lo menos si a usted como municipio le llega una parte para invertir en vías del municipio, no puede invertirlo en zonas o carreteras que son nacionales o que pertenecen a la red nacional o departamental. Es decir, ya ellas están separadas y cada uno sabe cuál es su manera de intervención como tal. Donde las nacionales, como les decía, el INVIAS y la ANI, los departamentos y las gobernaciones, las distritales y municipales, los municipios o distritos. Las veredales, como las veredales son las vías terciarias, las vías que están en los mismos municipios, pero que son las que están en afirmado, las que están con menos condiciones, esas las pueden intervenir. Tienen diferentes intervenciones. Puede ser intervenida por el INVIAS o puede ser intervenida por los municipios, pero ya hay una categorización, es decir, que ya cada quien sabe dónde intervenir, ¿ya? No se toca lo que no le corresponda porque sería malversación de los fondos, porque tú no puedes utilizar unos fondos destinados para X cosas en Y, es decir, ya cambias totalmente para qué te mandaron esos fondos y tú tienes que destinarlos netamente al municipio, departamento o nación de acuerdo a cómo fueron asignados. De acuerdo a las características, miren que ya entonces nos habla de cómo es la carretera. Nos dice, miren la clasificación, 2 carriles, multicarriles y autopistas. ¿Quién me dice cuál de esas 3 creen ustedes que es la mejor? La autopista. ¿Por qué? Porque es la que lleva varios carriles. Depende del uso, ¿no? Pero Es lo más grande. es la más grande, ¿y por qué siento? Pero y si es por los carriles, también tenemos las multicarriles. Multi viene de varios carriles, entonces sería lo mismo que autopista. Yo creería que es dependiendo del uso, dependiendo para qué la necesito la vía.
para transportarme, todas son para transportarme. Sí, pero no es lo mismo para transporte, digamos, liviano, para transporte pesado, solamente para transporte de pasajeros, o para comunicar una, digamos, una vereda con otra. Depende del uso, ¿no? Pero te pregunto algo, cuando tú sales a la carretera, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Sincelejo. De Sincelejo. Cuando tú te pones en la troncal ahí donde está... No a desnivel, señor, no. Cuando estás acá en la troncal, ¿ahí solamente pasan vehículos livianos o solamente vehículos pesados? ¿Hay esa diferenciación? No. Y entonces, ¿cómo me dices que la autopista, que de pronto acá sí lo voy a diferenciar por los No. que... O sea, yo digo dependiendo de la necesidad. Me refiero es a eso, dependiendo de la necesidad. Pero porque, por ¿no ejemplo, crees tú que dos carriles, multicarriles y autopistas por todas pueden transitar dependiendo cierto tipo de vehículos mientras que cumplan las reglas de cada carretera? ¿Cierto? Okay. Yo puedo ir en un vehículo liviano por una dos carriles, puedo ir por una multicarril y puedo ir por una autopista. Puedo ir por las tres. No necesariamente el vehículo es el que define, pero hay alguien que dijo por ahí desnivel. ¿Quién dijo desnivel? Yo, señor. ¿A qué te referías con desnivel y sobre cuál de las tres lo decías? Sobre la de la autopista. ¿Y qué pasa en la autopista? ¿Por qué dice que desnivel? Pues yo estuve leyendo y me salía que habían intersecciones a desnivel. Exactamente. Miren que O sea, no entendí muy bien, pero sí se me quedó eso, porque como que se diferencian por eso, desnivel a nivel y así. sí, señor. El nivel es una de las características que me diferencia a mí. Vamos a darle entrada aquí a Ricardo Vuelvas. Bienvenido, Ricardo. En la parte de desnivel sí es una de las características fundamentales para clasificarla. Las autopistas siempre van a tener la entrada y salida de los vehículos de manera en desnivel. Recuerden que cuando hablamos de desniveles, que hay varios niveles en la intersección. Ustedes ven esas fotos donde va uno por arriba, otro por abajo, están los carriles de aceleración, los carriles de desaceleración. Hay diferentes, es decir, la estructura es más compleja. Mientras que si usted se para en una esquina, en una vía urbana, usted llega a la esquina y está otra vía totalmente perpendicular o inclinada, no necesariamente, pero está a nivel. Entonces miren la diferencia. Las autopistas siempre están a desnivel con unas características bien definidas porque las autopistas se manejan a unas velocidades altísimas. Y la idea es que usted pueda llegar en el menor tiempo posible de un punto a otro. Por lo tanto, si usted no va a cumplir con las exigencias de una autopista, usted no puede hacer ingreso a una autopista. Si su vehículo no puede ir, si la autopista va a 100 kilómetros por hora y usted puede ir a 30, usted no se meta por una autopista porque otro carro se lo lleva. Entonces, le provoca un accidente a usted y usted puede provocar un accidente a otra persona porque no está cumpliendo con las características. Entonces, la autopista es muy definida es muy exigente porque lo que quiere es seguridad, pero también quiere rapidez y quiere buen comportamiento del usuario. Ahora, ¿qué pasa con las multicarriles y la de dos carriles? Las autopistas, en la mayoría, son multicarriles, pero los carriles están totalmente diferenciados o tienen tiene calzadas separadas, mientras que los multicarriles pueden estar separados o no. La entrada puede hacerse a desnivel o puede hacerse a nivel. Es decir, que hay las dos opciones y es como más sencilla y no tiene tanto requerimiento. La de dos carriles es simplemente a nivel. La de dos carriles siempre se da a nivel. Entonces, sería como las características propias de cada una que nos hace clasificarla en dos carriles, multicarriles y autopista. La autopista generalmente es multicarril también. La autopista es multicarril, pero con unas condiciones todavía más exigentes que la multicarril normal. Y la dos carriles solamente tiene un carril de ida y un carril de venida en sentido contrario. Entonces, netamente son las carreteras las que nosotros conocemos para atrás. Si usted va de Sincelejo a Corozal, ya tenemos una doble calzada, pero hace unos años teníamos una carretera de dos carriles, solamente un carril de ida y un carril de venida. Ahora contamos con una doble calzada, que es una multicarril,
en donde tenemos varios carriles de ida y varios carriles de venida. Acá en Colombia, pues se podría decir que no se manejan las autopistas porque las carreteras de acá no cumplen con estas condiciones. Generalmente siempre escuchamos, yo siempre las hago referencia de Bogotá, porque en Bogotá es donde nosotros escuchamos que la autopista norte, que la autopista sur, que la autopista cualquier, pero vemos que es una carretera totalmente normal, generalmente son hasta a nivel y todo, y que no tienen ninguna condiciones de acceso como lo solicita una autopista, ni las velocidades son como las que exige una autopista. Por lo tanto, son unas carreteras normales, simplemente que podrían ser consideradas como multicarriles, que tienen varios carriles en un sentido y varios carriles en el otro. Entonces iríamos a la tercera parte para clasificar las carreteras y serían dependiendo la función que cumplen. Esto está muy de la mano con la forma de administración de las carreteras, porque recuerden que acá teníamos, les voy a mostrar, aquí teníamos nacionales, departamentales, distritales y municipales. Esas que son intervenidas por diferentes entes, pues también ayudan a esta clasificación por función. ¿Cuáles son las principales? Las de la nación. Las secundarias generalmente son vías de menor envergadura, generalmente van a estar, las principales van a conectar los sitios de mayor interés, ciudades capitales, puertos, zonas de alto manejo, de pronto para transporte de elementos que vienen del exterior o van para el exterior, es decir, toda esa parte donde se maneja gran contenido de la economía del país, pues están a cargo de las carreteras principales. Las secundarias, pues para sitios ya no para ciudades principales, pero sí podemos tener entre municipios, entre zonas diferentes. Entonces ya tenemos una carretera con una característica menor, pero que también nos está cumpliendo ese factor de comunicación. Y las terciarias sí son aquellas que tienden a ser para los municipios, esas veredales, esas que tienen las condiciones de pronto que no están asfaltadas. Generalmente las terciarias son en afirmado, las secundarias pueden estar en afirmado o pueden estar en concreto rígido o asfáltico, y las principales pues ya deben tener, las principales se obligan a que estén, sobre todo si son en asfalto, es decir, deben tener una carpeta de rodamiento ya específica, de mayor duración y de mayor comodidad para el usuario, dado el tipo de manejo que hace. Es decir, tenemos una cantidad de vehículos y los trayectos son largos, y entonces eso hace que sea seguro y sea cómodo. Las terciarias pues son menos transitadas y por eso se aceptan en afirmado. Cuando una carretera terciaria usted le da condiciones ya con una estructura, ya entonces la está mejorando, y la idea es que las características que les dé se vayan acercando a ser secundaria, es decir, que una terciaria puede llegar en algún momento a ser secundaria, y esta secundaria surge como un intermedio, es decir, de una terciaria que mejoró y que probablemente con algún paso del tiempo algunas logran ser principales de acuerdo a cómo vayan cambiando las situaciones. Si miramos 50 años atrás, habían zonas que no tenían una sola carretera o que no necesitaban más carreteras, y ahora esas zonas o han crecido o se han descubierto pues, partes mineras o que hacen el crecimiento de la economía, y eso hace que sean intervenidas y pues pasen de ser, como les digo, de terciarias a secundarias y secundarias a principales. Y que la mayor o la característica de mayor condición a nivel de diseño geométrico serían las carreteras principales, son las que tendrían las mejores condiciones de diseño geométrico. Según el tipo de terreno, yo puedo clasificar la carretera. ¿Cómo lo hago? Dependiendo del terreno por el cual pase la carretera que yo estoy diseñando. Entonces tenemos carreteras en terreno plano, carreteras en terreno ondulado y carreteras en terreno montañoso y escarpado. En Colombia estos son los 4 terrenos que tenemos. Manejamos solamente cuatro terrenos. Entonces, lo que tenemos nosotros es establecer en qué tipo de terrenos vamos a trabajar. Para eso el INVIA nos ha dado unas indicaciones
que nosotros debemos seguir para poder escoger el terreno. ¿Cuáles son esas indicaciones? Que hay unas pendientes que debemos tener en cuenta. Hay un concepto que se llama línea de máxima pendiente. Esta línea de máxima pendiente no se puede confundir con la pendiente transversal ni con la pendiente longitudinal, porque la pendiente transversal y longitudinal pues son cada una independiente, es decir, no se mezcla. En cambio, la línea de máxima pendiente sí puede mezclar cualquier pendiente porque nos dice que es la inclinación máxima en cualquier dirección. Puede ser de manera transversal, longitudinal, en cualquier dirección que se establece en un área determinada, ¿ya? Esta línea máxima pendiente nos habla en cualquier dirección. No significa que todas las direcciones tengan la misma pendiente. Nos están diciendo que en una zona determinada vamos a encontrar una máxima inclinación, pero esa inclinación puede estar en cualquier dirección. Y eso me va a permitir a mí definir el terreno. ¿Cómo lo establece el INVIAS? Que si esa línea de pendiente máxima es menor al 5%, es plano. Entre el 5 y el 25 es ondulado. Entre el 25 y el 75 es montañoso y mayor que el 75 es escarpado. Profe, una pregunta. Dígame. O sea, yo puedo clasificar sin necesidad de ver las otras que usted mencionó anteriormente, simplemente yéndome a estas directamente a la máxima. Pues es más difícil si lo tiene, hay zonas ya, así como hay zonas geotécnicas, ya también en Colombia ya tiene establecido cuáles son las zonas planas, onduladas, de acuerdo a ciertas características. Pero entonces tú sabes que la topografía cambia de una zona a otra dependiendo, porque todo el terreno no es plano, parejito, ni es montaña, es decir, tiene sus cambios, ¿ya? Recuerden que las formaciones geológicas se hacen de diversas formas y cambia el subsuelo, cambia la parte que está arriba, es decir, se van dando formaciones diferentes, pero que hay un terreno general que ya está estipulado. Entonces es bueno basarnos no solamente en la línea de máxima pendiente, sino también en este cuadrito que tenemos acá. De los tipos de terreno, miren que aquí tenemos los 4 tipos de terreno: plano, ondulado, montañoso. Estos 4 tipos de terreno tienen una simbología POME. Y me dicen aquí, miren que aquí está la que acabamos de ver, pendiente máxima, que es de 0 a 5, 5 a 25, 25 a 75 y mayor que 75. Pero si ustedes miran esta gráfica, además de eso, podemos tener nosotros una inclinación transversal del eje de la vía. Miren que aquí está. Si yo estoy en terreno plano, nuestra sección se vería más o menos de esta forma. Recuerden que la sección se hace sección transversal, se hace de manera transversal, como les decía, como si ustedes hicieran un corte totalmente a 90 grados y eso les permitiera a ustedes tener cómo se encuentra el terreno. Entonces, el terreno natural sería muy plano, es decir, unas pendientes bajas, y la sección podría ser en relleno o podría ser en corte. En este caso muestro una sección de relleno. Acá en el ondulado vamos a tener generalmente secciones mixtas porque ya el terreno va más inclinado transversalmente. Acá tenemos en el montañoso todavía, miren, la inclinación está más aumentada y tenemos unas secciones que ya son tipo ladera. Miren que esta era la que les mostraba en la fotografía, donde ya queda la falda de la montaña, aquí queda el talud y acá queda que si el vehículo pierde el control y está aquí arriba, se podría ir por este talud de acá. Entonces, ¿cómo va cambiando la sección a medida que yo voy aumentando la dificultad en el terreno? Por último, si quieren vayan recordando las fotografías que vimos, miren que quedan como especie de túneles o situaciones bastante complejas que ya es en la del terreno escarpado. Acá miramos que la sección transversal en plano va de 0 a 6, en la pendiente, el ondulado va de 6 a 13, el montañoso va de 13 a 40 y
la sección transversal del escarpado va mayor a 40. Miren que aquí ya tenemos una sección transversal bastante elevada, que está alrededor de los 40 o más grados. Como les decía, que podemos ver 3 pendientes, que sería la pendiente máxima, la pendiente transversal. También en nuestro diseño debemos estar chequeando lo que son las pendientes longitudinales. Cuando nosotros vamos en una vía, supongamos que esta es una, imaginemos que esta es una curva y que el vehículo viene por aquí arriba y va bajando así. Sería una curva normal que baja y sube. Cuando tenemos esa bajada, ahí tenemos una pendiente longitudinal. Cuando volvemos a subir, esa es otra pendiente longitudinal. Entonces, los terrenos planos tienen pendientes longitudinales entre el 0 y el 3%. Miren que son pendientes bajísimas, un terreno que no va a presentar mucha dificultad para el diseño. Los terrenos ondulados tienen pendientes entre el 3 y el 6%. Es decir, que presentan una pequeña dificultad, pero que es manejable de acuerdo a lo que se tiene. Y el terreno montañoso, ya la dificultad aumenta, va entonces entre 6 y 8% la pendiente longitudinal, y acá ya tenemos pendientes de mayores del 8%. Entonces, miremos que cada vez que vamos aumentando el tipo de terreno, la clasificación, yendo desde el más plano hasta el que tiene mayor pendiente, la dificultad en el diseño va también a aumentar, porque vamos a tener restricciones de espacio, restricciones de posibilidades, restricciones de pronto de poder hacer un giro a la derecha o hacer un giro a la izquierda, porque simplemente vamos por una montaña y solamente se permite el giro a la izquierda. Entonces ahí es donde empezamos con los condicionamientos que debemos nosotros ir viendo para poder diseñar. Mientras que estamos en una parte plana, en la parte plana yo puedo a veces tomar diferentes condiciones con mayor facilidad. Entonces miremos estas 3 fotografías. Terreno plano, miren que está totalmente casi horizontal, pequeña variación con el entorno, se ve, si usted va aquí, usted puede lograr ver una visión lejos del terreno porque está bastante factible con su nivel de vista. Miren que acá está también, este es doble, pero miren que el terreno se ve en unas condiciones de fácil el trabajo, las pendientes son suaves, los vehículos transitan con mayor facilidad porque no tienen que hacer sobreesfuerzos. Miremos una fotografía de terreno ondulado. Miren que ya el sistema montañoso ya empieza a ejercer una dificultad. De pronto no tanto porque no tienes que estar atravesando montañas muy grandes, sino que de pronto cortas los laterales para poder hacer la carretera. Podemos cortarla. Pero miren también que las inclinaciones, las pendientes longitudinales, que son esta es una pendiente longitudinal, acá sube, acá baja, acá vuelve a subir. Lo mismo en esta figura que está acá, ahí podemos ver que ya son más pronunciadas, ya no se ve como si fuera plano, sino que ya, aunque las elevaciones no son tan grandes, ya se empieza a notar la diferencia. Todavía se conserva un espacio que se puede tener disponible, asequible, y pueden ustedes verlo. El terreno montañoso, miren esta fotografía, ya aquí entonces tenemos una parte en donde ya esta parte, si usted va aquí en el vehículo y pierde el control y coge hacia la derecha, posiblemente ese accidente le va a costar la vida, porque está a una cierta altura y no va a tener la posibilidad de pronto de recuperarse a esos golpes, a esos impactos. Entonces, va a depender mucho de su vehículo, a la altura a la que caiga, todas esas circunstancias. Entonces, esto es una vía con mayor dificultad, por lo tanto las velocidades van a cambiar para poder conservar la seguridad de todos los usuarios. Miren que aquí ya de un lado de la carretera pueden tener el precipicio y del otro lado de la carretera pues pueden tener el material que tuvieron que cortar para poder hacer la carretera. Este material acá se ve más piedroso, de una contextura más fuerte con respecto al material que está acá en la parte baja, que se ve más arcilloso, más suelto, y esto hace que cuando se sature con las aguas, puede que este material caiga acá. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que abordar la parte de manejo de taludes con la parte geotecnia
y poder controlar estas partes, tanto lo que tiene acá como la situación que podemos tener disponible, de tal manera que se puedan garantizar los elementos pues geométricos y también conservar la integridad en todas las etapas del año. Sin embargo, hay unos terrenos por los cuales hay que pasar y los taludes ofrecen una dificultad súper grandiosa y las intervenciones son muy costosas. Por eso pasa eso, lo que ustedes ven de los derrumbes, porque son materiales que quedan muy sueltos y que tienen una gran cantidad de agua, lo que hablaba una compañera al inicio, de la parte hidrológica, qué tanto llueve en la zona, qué tantas corrientes de agua tenemos disponibles, y todo eso hace que los caudales pues empiecen a aumentar. Por ende, arrasan bastante material. Entonces, miremos que no solamente es la condición que tengamos, sino todo el factor alrededor que puede hacer que en un cierto sitio sea más peligroso de pronto el paso que en otro, que en algún sitio sea más dificultoso hacer el diseño que en otro. Y así no podríamos decir o plantear ecuaciones que nos digan que el diseño en tal terreno tiene que ser así, no. Hay que tomar cada situación en particular independientemente del terreno y ver qué se tiene y con qué se puede trabajar. Y el último tipo de terreno que habíamos visto, que era el escarpado, miren las carreteras en esta parte, son las carreteras en terreno escarpado. Si ustedes lo asemejan con la gráfica donde vimos las pendientes, miren que aquí están como una especie de túneles, ya la situación es casi que totalmente vertical, si la pueden ver, diferente a cuando veíamos las fotografías en terreno plano, que se veía todo el espacio alrededor. Miren cómo cambia la situación acá en esta parte. Entonces, si vemos cada uno de los terrenos, cada uno va a ofrecer una dificultad diferente. El que tiene menor dificultad es el terreno plano y vamos a ir aumentando en dificultad hasta llegar al terreno escarpado. A medida que tenemos mayor dificultad, pues las pendientes van a tratar de disminuir un poco, teniendo en cuenta que para lograr esas velocidades, van a disminuir un poco, teniendo en cuenta que para yo poder lograr desarrollar una velocidad alta, debo tener condiciones que así me lo permitan, es decir, que los rayos sean los que pueda yo tomar cuando coja esa velocidad. Cuando estemos en esas velocidades, la reacción es en segundos y recorremos distancias en menor tiempo posible, es decir, que nosotros tenemos que tener una amplia zona de características que nos ayudan a controlar ese entorno para poder actuar en cualquier sorpresa que se nos dé en la carretera de la manera correcta. ¿Qué creen ustedes que puede afectar la velocidad en una carretera? Profesora, yo diría que puede afectar tanto en el diseño de las curvas como en la inclinación, la pendiente que tenga la carretera. Ya. ¿Y creen ustedes que la velocidad es importante? ¿Será que eso nos limita o por lo menos, como ya vimos que habían tipos de carreteras más importantes, las primarias sobre todo, ¿será que a las primarias les afecta la velocidad? Claro, profe. La velocidad es la que nos va a decir cuál es la velocidad, bueno, redundante, pues nos va a definir cuál es la velocidad que los vehículos deben llevar para estar en un rango de seguridad. Si pasan de ese límite ya es inseguro manejar. Claro, sí, porque hemos venido diciendo que uno puede hacer un diseño, ¿cierto?, con unas características técnicas, pero que el usuario es el que realmente va entonces a tener unas características que no están contempladas en el papel, en el diseño. Y eso va a hacer de pronto que la respuesta sea diferente al momento de comportarte. Uno a veces va a una velocidad normal y uno puede ir cumpliendo la norma, pero puede venir un vehículo en sentido contrario, que venga el conductor borracho a exceso de velocidad o se te meta en el carril tuyo y puede entonces también perjudicarte. Entonces, uno debe estar atento en la carretera. Pues en cuestiones de velocidad debe estar siempre atento y de acuerdo como usted se considere también, pues
Si usted se considera que no puede reaccionar, que su vehículo no puede reaccionar a unas altas velocidades y que de pronto va a estar en problemas en caso de encontrarse con una eventualidad, lo ideal es que usted pues maneje a una velocidad que se sienta seguro y que pueda reaccionar. A medida que usted va más rápido, los impactos son más fuertes y además de eso la reacción también se debe realizar en menor tiempo posible y a veces es muy brusca, lo que aumenta el accidente, porque no es lo mismo frenar con un tiempo determinado, ir frenando poco a poco, que frenar bruscamente, que puede producir de pronto el volcamiento del auto y puede entonces ya caer en una zona donde hay personas, puede caer en zonas de árboles y el conductor puede golpearse con los árboles, pueden suceder muchas cosas. Entonces la velocidad es un factor importantísimo, importantísimo y miraremos que de ahí vamos a partir para hacer nuestro diseño. Entonces, miremos que nuestro diseño va a tener dos tipos de velocidades. Siempre cuando hablemos de diseño geométrico de vías, vamos a estar hablando de dos tipos de velocidades. La velocidad de diseño de proyecto y la velocidad específica. Entonces, podemos nosotros tener en cuenta las dos, porque las dos no se puede, que no puede decir que usted va a diseñar apenas con la velocidad de diseño y que no voy a tener en cuenta la específica, no. Las dos se deben tener en cuenta en el diseño, porque cada una tiene un componente fundamental totalmente diferente. Entonces, primero, en la velocidad de diseño estamos tratando de que haya un equilibrio entre el mejor nivel de servicio que se puede ofrecer a los usuarios de las carreteras colombianas y las posibilidades económicas del país. Y eso nos va a permitir a nosotros empezar a hacer nuestro diseño como tal, con ciertas características. Entonces, debemos habituarlo a lo que podemos nosotros encontrar en nuestro sitio específico de trabajo, a esas condiciones económicas. Ya les había hablado de que la parte económica era muy importante porque muchas veces un proyecto puede dejar de hacerse simplemente porque no hay los recursos económicos para hacerlo, o porque esa carretera con esa envergadura pues se va a hacer en un territorio donde nadie va a pasar. Entonces, todo debe estar como que anclado a un equilibrio en donde si la carretera se amerita, pues se debe hacer con unas condiciones dadas dentro de un presupuesto estimado y que todos los datos técnicos estén basados pues en el manual del INVIAS, que es el que nos define cómo será el comportamiento de las carreteras, en este caso colombianas, porque cada país puede tener una referencia diferente. Pueden ser muy similares, pero lo ideal es que cada uno se trabaje con lo que está estipulado. En este caso, nosotros nos regimos por el manual del INVIAS. ¿Qué me permite a mí esa velocidad de diseño? Entonces, vamos a definir una velocidad para un tramo homogéneo. ¿Qué es un tramo homogéneo? Es un tramo de nuestro proyecto vial que tiene unas características similares. Es decir, uno puede tener un mismo diseño dividido en varios tramos, si así se requiere. Es decir, cada tramo tendría unas características diferentes. ¿Qué podemos ver nosotros en esa tabla? ¿Quién me puede decir qué información es importante ahí? ¿Qué materia prima me está entregando a nosotros como diseñadores esa tabla? ¿Qué entienden ustedes de esa tabla? José González Bertel. José González Bertel. John Díaz. John Díaz. Jesús Dorado. Eliana López. Eliana. Sí, profe. Eliana, ¿qué información te transmite esa tabla? ¿Qué información puedes sacar de ahí?
Bueno, yo creo que depende la categoría de las carreteras. Por ejemplo, aquí me dicen primaria de 2 calzadas, entonces según el tipo de terreno vaya la velocidad. Por ejemplo, si yo te digo que cuál sería la velocidad para una carretera de categoría secundaria, terreno ondulado, ¿cuál sería tu respuesta? Entre 50 y 100 kilómetros, no, entre 50 y 80. Exactamente, es decir, que no tienes una respuesta concreta, sino que te da es un rango, ¿cierto? Aquí es donde empieza nuestra parte de diseñadores, porque el manual, no esperen que el manual les dé la respuesta que ustedes buscan, no hay una respuesta única, no hay que ya te va a entregar todo y tú apenas vas a transcribir en un informe, no. El manual lo que te va a dar son como orientaciones del proceso de diseño. En este caso me dicen, bueno, usted va a construir, va a diseñar en una carretera secundaria. Bueno, listo, entonces tengo que buscar aquí donde están las secundarias. Ah, pero es que hay 4 tipos de terrenos. Entonces yo busco en qué terreno me voy a desempeñar, ¿verdad? Entonces por lo menos en el ondulado me voy aquí está el ondulado y me voy acá. Entonces me dice que desde 50 hasta 80 kilómetros por hora puede ser la velocidad de diseño de este tramo homogéneo. Y que yo tengo opción de escoger entre 50 y 80. Recordemos que a medida que colocamos velocidades mayores, la exigencia de los radios, de los elementos van a ser superiores. ¿Por qué? Porque estamos buscando mejorar la velocidad. Y va a necesitar mayor espacio, todo se va a necesitar. A medida que ustedes tengan mayores velocidades, todo va a ser con características mayoradas. Ya las curvas van a ser más grandes, los radios van a ser más grandes, las especificaciones van a ser con unas características de mayor seguridad. Mientras que las velocidades pequeñas, pues entonces van a trabajar con valores más pequeños, porque a eso es lo que yo les decía, la reacción del conductor es diferente a una velocidad de 50 que a una velocidad de 80. Miren que tenemos terciarias, secundarias y primarias cuando hicimos la clasificación, pero aquí hay 2 primarias. ¿Por qué creen ustedes que hay 2 primarias? Por el número de calzadas que tenga. Ya, entonces miren que aquí dice primaria de una calzada y primaria de 2 calzadas. ¿Qué otro nombre puede recibir esta primaria de 2 calzadas? Multicarril. Ya, recordemos que últimamente aquí en la zona, Corozal, Montería, toda esta zona ha tenido una fuerte transformación a nivel vial porque hemos tenido lo que se conoce en resumen como la doble calzada, ¿cierto? Entonces estas primarias de 2 calzadas ocuparían esa casilla. Son carreteras que tienen una calzada de ida y una calzada de regreso, es decir, que los conductores de ida nunca se van a encontrar con los conductores que tenemos de regreso, es decir, cada uno va por su lado. Hay unas partes donde son muy similares y hay otra parte donde pueden coger por sitios diferentes, es decir, que no tienen que ir las 2 carreteras pegaditas, puede que se alejen en algún momento, tú no sepas dónde está la carretera de ida y la carretera, no se puedan ver directamente, mientras que en otras carreteras, en algunos tramos, tú puedes ver la calzada de ida y la calzada de venida, entonces eso va cambiando de acuerdo a lo que vayas encontrando en el terreno. Bueno, entonces, miren que ya tenemos la primera tabla. Esta tabla ustedes pues ténganla a la mano porque les va a permitir ya una característica especial que es la velocidad de diseño. La velocidad... Profe, una pregunta. Dígame. Una carretera secundaria puede ser de doble calzada. No, la secundaria no tiene doble calzada. Entonces las avenidas que están dentro de los municipios o dentro de las ciudades que son doble calzada vendrían siendo primarias. No, pero es que también hay que ubicarnos en el espacio. Ya las carreteras urbanas son multicarriles. Esas son multicarriles, te podrían decir, más enfocadas como multicarriles que
que son porque son las avenidas más espaciosas, como la Ocala, o casi siempre los municipios tienen una avenida que tienen doble, pero eso no es la carretera primaria, cuando digo yo, la carretera primaria o las que tienen doble calzada son carreteras de envergadura que conectan los sitios importantes del país, no que va a conectar la troncal con la iglesia de parque de un municipio, ¿sí me entiendes? No así, de esa forma. Por ejemplo, ¿sí? la Ruta del Sol. Departamentos y ciudades. Más Sí, ya capitales, son las primarias, ya las secundarias, las ramas que entran, y ya esas son más que todo urbanas, que a pesar de que tengan doble calzada, pues mírate la Ocala, mírate cómo está el trancón ese ahí, qué va a ser eso, y ahí es puro taxi, vehículos, es decir, ahí eso no satisface el transporte entre capitales como tal, sino ya son como arterias que se desprenden de esa troncal que está ahí como para tú llegar al municipio, al departamento, a esas partes. Sí, la mayoría de los municipios de por aquí de Córdoba, lo que es Chinú, creo que San Pues, Sagún, tienen esa entrada doble, pero eso es una vía multicarril, más que todo, no puede considerarse como doble calzada. Las doble calzadas más que todo son para vías rurales que ya tienen un objetivo, una función diferente. Y que manejan tráfico pesado, conectan, como te digo, intereses económicos elevados. Bueno, entonces, esa era la parte de velocidad. La velocidad de diseño que lo hacemos para el tramo. Como les decía que tenemos dos velocidades, tenemos entonces que mirarlo desde el punto de vista de por qué aparece otra velocidad. En este caso aparece lo que se llama velocidad específica. Y su nombre ya es claro apenas con verlo, es decir, te están diciendo que es específico de algo, no es de un tramo, no es de una sección, no es del proyecto, porque proyecto se escucha muy general. Yo puedo decir, proyecto puede tener 1000 kilómetros, puede tener 2 kilómetros, puede tener 3 kilómetros, puede tener 10 curvas, puede tener 5 curvas. Es decir, el proyecto es algo más grande, un tramo es algo más grande. Pero cuando a ti te hablan de velocidad específica, ya te están hablando de pequeño, de propio, de algo propio del elemento. Entonces, la velocidad específica es la velocidad máxima más probable con la que sería abordado cada elemento geométrico que tú tengas en un diseño. Cuando hablamos de cada elemento geométrico, miren que no solamente hablamos de las curvas que diseñamos, también hablamos de los tramos rectos, es decir, la carretera toda está compuesta por elementos, y esos elementos son elementos rectos o tangentes entre tangencias, y también tenemos elementos curvos en las diferentes posibilidades que vamos a ver más adelante para poder diseñar curvas. Entonces, yo puedo tomar la recta con una velocidad o diseñarla con una velocidad, y cada curva que tenga su propia velocidad para poder establecer sus radios. Entonces, ahí es donde ustedes pueden encontrar la diferencia entre una y otra, y miren que cada una nos va a asegurar a nosotros un mejor comportamiento de los vehículos. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a que el comportamiento que tengan ellos sea dentro de lo esperado, y te está diciendo hasta dónde puede soportar el diseño una velocidad o un comportamiento del conductor. Profe, ahí entra la velocidad de fotomultas. ¿Cómo? No te entendí. Que si ahí las velocidades de la fotomulta. Pero por favor, hable uno solo porque no están hablando los dos al tiempo. Hable de la joven. Bueno, mi pregunta es que si ahí entran las velocidades específicas de la fotomulta. No, porque tú no te están evaluando la del elemento, te están evaluando la del tramo. La del tramo es la que le ponen al sistema, ¿ya? Porque en el mismo tramo pueden haber varios elementos. Entonces ahí sería el de la que te establece la señalización. Recuerden que la señalización no te la colocan en cada tramo recto y en cada curva, no, la señalización te la colocan por tramos. Profe, entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, yo diseño una carretera para ir de 80 a 100, pero eso no quiere decir que una curva la voy a coger a 100. No, si tú el tramo le estás diciendo que puede tomar una velocidad de 100, es porque todo el tramo lo debes hacer, y esa hace parte de la funcionalidad.
Es decir, si tú le colocas una señalización que dice que aquí puede tomar velocidad de 100, yo no puedo, es decir, yo podría tomarla. Está en opción mía que yo quiera ir a 100 o no ir a 100, porque es la velocidad máxima. Pero si ya yo coloco el 100 es porque sí se puede, ¿ya? Yo le estoy diciendo al conductor, usted sí puede ir a 100. ¿Ya? Pero en cambio, si no puede ir y yo le coloco el 100, yo lo estoy colocando sobre un diseño que no va a soportar esa rapidez y de pronto él no va a poder tomar las curvas de manera adecuada y se va a poder accidentar, ¿ya? Por eso es lo importante de que se tomen las velocidades que están estipuladas en la carretera y miren que cada vez que hay un accidente, lo primero que van y miran es la velocidad de ese tramo, ¿no? Que el vehículo iba a 150, pero que ahí decía que era 50, entonces ya ahí empieza un factor humano a hacer presencia, que es que la persona iba a un exceso de velocidad, ¿ya? Si te dicen que vayas a esa velocidad es porque te están diciendo que a esa velocidad es que se puede ir de manera segura. Ya después de ahí ya empieza la inseguridad, que como tenemos unos factores que están por encima de los mínimos, puede que lo tomes y puede que no te pase nada, pero no siempre va a suceder así. Ya muchas personas están acostumbradas a manejar a 100, 150, 180 y nunca les ha pasado nada. Pero puede que una persona lo coja por primera vez y ese día se accidente. Entonces, eso es también como de suerte, también que no te encontraste a ninguno, no te encontraste un problema, no se te atravesó nadie, has corrido con suerte, pero todo el que vaya por encima de la velocidad sabe que está poniendo la vida en riesgo, porque no está garantizando la seguridad al momento de tomar, sobre todo las curvas, que las curvas son pues las más complicadas de manejar. Bueno, entonces, miremos esta parte para terminar lo que es las definiciones básicas, las generalidades, que son los tipos de proyectos de carretera. Para hacer una carretera podemos encontrar que hay diferentes tipos de proyectos. Entonces, de acuerdo a ese tipo de proyectos, yo puedo establecer las condiciones que va a llevar. ¿Cuáles son esos tipos de proyectos? Podemos tener proyectos de construcción, proyectos de mejoramiento o proyectos de rehabilitación. ¿Quién me dice qué diferencia podría haber entre esos tres tipos de proyectos? Pues yo diría que en la construcción pues partimos de nada, de una existencia de algo, vamos a construirlo. Mejoramiento es que hay una carretera que está construida y decidimos pues cambiarle sus condiciones, como decir por ejemplo lo que hicieron aquí en la troncal, no, en la vía para Tolú, que la mejoraron, pusieron 2 carriles. Y rehabilitación, pienso yo que es una vía que está dañada y que hay que rehabilitarla para que pueda cumplir con las condiciones. ¿Me recuerdas tu nombre? José González. González. Sí, José, tienes toda la razón. Así, de manera resumida, como lo has dicho, esas serían las características básicas de algo. Bueno, construcción también puede ser algo que existió en algún momento, pero que se deterioró tanto que ya no se puede ni mejorar, ni rehabilitar, ni nada, y ya toca pues arrancar casi, se podría decir que de cero, porque toca hacer todo el proyecto nuevo, otra vez mirar materiales, otra vez ya todo nuevo. O también podría ser cuando tienes una zona amplia donde no hay carretera, no hay nada y simplemente es un terreno donde tú vas a hacer la vía con todas las indicaciones y es primera vez que va a quedar ubicada la carretera ahí, como ha sucedido de pronto en algunos sitios que no había vía y se han abierto, se han cortado árboles y se abre la vía por ciertas zonas buscando de pronto disminuir el tiempo, mejorar o quitar la saturación de vehículos en ciertas carreteras y así. El mejoramiento sirve para corregir de pronto falencias, si hay una curva que presenta mucha accidentalidad, si de pronto en algún momento cuando se construyó el ancho de la vía era 1 y ahora en la actualidad pues ya la norma cambió, podríamos entonces mejorar esa vía para que cumpla con la normatividad vigente. De cierto modo, ya sea construcción o mejoramiento, podemos tener en cuenta que a medida que la obra se va colocando en uso, es decir, cuando ya los vehículos empiezan a transitar, la obra se va deteriorando. Eso hace que se vaya, sufra daños. Esos daños
nos hacen a nosotros que en determinado momento tomar la decisión de rehabilitarla, corregir ciertos daños que se hayan provocado en el paso del tiempo. Entonces ahí estaríamos hablando de rehabilitación, correcciones a daños que hay. De pronto usted hizo un pavimento, pero se le dañó una, dos, tres placas, pero las demás están perfectas. Entonces usted utiliza y rehabilita esa parte de lo que está dañado y va como tratando de volver a unas condiciones normales de estabilidad de la obra, como para conservar la estabilidad de la obra. Sin embargo, si los proyectos de pronto quedan ahí y hay un daño y el daño nunca se corrige, nunca se toma, o si ya la carretera ya por la cantidad de años que tiene, pues ya los materiales se desgastaron y por el mismo paso de los vehículos, de pronto fue hecha para vehículos livianos y ya ahora en la actualidad ya pasan vehículos pesados, encontramos que también se pueden partir, fisurar, dañar. Entonces, nos tocaría volver a la construcción. Lo que está acá en verde, vemos que en cualquier tipo de proyecto, no importa si es construcción, mejoramiento, rehabilitación, yo debo hacer unas conservaciones, unos mantenimientos, que era lo que me refería, que si presenta algún daño, pues yo debo tratar de corregirlo en la mayor brevedad, de tal manera que si yo de pronto tomo unas alertas y voy controlando, voy haciendo un seguimiento, puedo hacer que esa obra perdure por más tiempo. Entonces siempre hay que hacer las conservaciones y los mantenimientos porque hay cosas que también se desgastan. No es porque los materiales sean malos, simplemente tienen un tiempo de uso, como son las líneas de señalización. Las líneas de señalización se van quitando en la medida que los vehículos van pasando y van arrancando esos microporos que son los que permiten la reflectividad. Las esporas reflectivas que están pegadas en la pintura se pueden ir desprendiendo con la medida de los pasos de los vehículos. Entonces eso hay que nuevamente pintar, nuevamente echarle las esporas. Los taches también se pueden volar, se despegan, se los roban, de todo hay que uno puede encontrar. Entonces uno tiene que ir haciendo esas conservaciones y esos mantenimientos de tal manera que la vía siga siendo segura y siga pues con un nivel adecuado para su uso. En esta fotografía podemos ver, miren el cursor, estoy señalando como si fuera una especie de U, una especie de U. Esta sería la carretera, esta sería la carretera inicial, que ven que esta curva aquí en la parte de abajo pues es bastante cerrada, pudo haber tenido problemas de accidentalidad, y luego entonces desde este punto hasta este punto se hace una modificación que pretende hacer un mejoramiento de tal manera que esa curva que estaba en U se convierta en esta curva que tenemos acá. Miren que está más abierta, más definida, es como más fácil de tomarla por un vehículo. Y lo que se hace entonces es un proyecto de mejoramiento. Ya la vía existía, pero lo que hizo fue, se mejoró ese punto. Aquí esta es una parte en planta en donde nos dice que esta vía por acá tenía una corriente de agua que pasaba por ella y al momento de nosotros cambiar, pues debemos conservar que el tráfico de esa agua, de ese cuerpo de agua, se dé de manera natural, de tal manera que conservemos el medio ambiente como se encontró y no se afecten ni las especies ni el cuerpo de agua. Recuerden que los cuerpos de agua no se deben afectar con ningún tipo de obras. ¿Quién me dice qué les dice esa gráfica que está ahí? ¿Qué será eso del ciclo de un proyecto de carreteras? ¿Quién me dice? Vamos a llamar entonces. Yulisa Paternina. Yulisa Paternina. Lisset Peralta.
Bueno, yo creo que voy a tomar una decisión y se las voy a ir dejando. Yo creo que ese 5% que queda faltando ahí lo voy a coger de participación en clase y de preguntas en clase. Es decir, que los estudiantes que nunca contesten a lo largo del semestre, pues ya van a saber qué nota van a tener. Para que ustedes tengan un mayor esfuerzo en querer participar de pronto y se animen más y de pronto sí repasen y estén más claros para la clase, porque ya van muchos que no quieren contestar. Entonces, el 5% que quedaba pendiente, recuerden que íbamos por un 75%, el 5% restante va a ser una nota conceptual que voy a dar de acuerdo a los registros que yo tenga de participación en clase y sobre todo de las preguntas que dé con nombre propio. Entonces, yo voy a sacar una lista un poco más extensa donde yo pueda ir colocando las anotaciones clase por clase y al final, pues ese 5% va a depender de lo que se encuentre allí. Entonces, yo espero que los estudiantes, porque que tienen una X acá, que no ni dicen hola, ni dicen nada, para la próxima clase, pues tengan una mejor conexión, esperando de que sea problema de conexión y podamos participar de la mejor manera. Voy a llamar a otra estudiante. Dígame. ¿Puedo decir lo que me transmitió mi imagen? ¿Con quién? Dígame el nombre. Catherine Hoyo. Catherine Hoyos. Bueno, según lo que yo entendí, es que es un ciclo en donde se deben aplicar en todos los proyectos, es decir, se deben hacer estudios geotécnicos, estudios geológicos, estudiar las temperaturas, las lluvias que se aplican en todo el terreno, los movimientos que hay. Catherine, ¿usted está en el grupo de la tarde? No, señora. Ah, está en el de la mañana. Pero ya la próxima clase sí ya vas al otro grupo, ¿cierto? No, o sea, estoy en el de ahora. Ah, porque la lista que imprimí de esta mañana no aparece en lista. Catherine Hoyos. Mogollón, señor. Mogollón. Ahora sí. Ya, yo estaba buscando Hoyos. Ahora sí, listo. Bueno, entonces, sígueme comentando. Bueno, según lo que yo entendí, es que es un ciclo que se debe tener en cuenta en todos los proyectos. Es decir, hacer estudios geotécnicos, geológicos, estudiar las temperaturas que se aplican en ese terreno, pues ya que en todos los terrenos hay diferentes temperaturas. La cantidad de lluvias que hay, la cantidad de, por ejemplo, si es un terreno en donde hay fábricas o hay fábricas cercas, la cantidad de dióxido de carbono que se experimenta en ese terreno. Ya, ¿y cómo influye el dióxido de carbono con que la vía se dañe o no se dañe? Bueno, eso no sé si implicaría en la carretera, pero es que al realizar una carretera ahí cerca de fábricas o algo, ya sería mayor el dióxido de carbono. ¿Por qué? Pues por los autos. Más el dióxido de carbono que se expulsa por medio de las fábricas, eso dañaría mucho más el medio ambiente. Pero yo lo entiendo de otra forma. Pero desde el punto Yo también lo entiendo de otra forma. ¿Quién tiene una opinión diferente? ¿Quién me dice? Yo veo como que para iniciar el proyecto se lleva materiales que son pues fabricados en una fábrica y se lleva material que se saca de cantera, que es lo que yo veo aquí en la parte izquierda. Se hace el proyecto, en ese proyecto aquí se produce también dióxido de carbono. Exacto, ahí. Se produce dióxido de carbono durante el proceso, después se utiliza la carretera, después viene la parte de mejoramiento o de rehabilitación, mantenimiento, y según entiendo la última parte, es también material residual que sale del proceso. Claro. Es decir, miren que uno ve una imagen y puede tener diferentes interpretaciones, pero entonces, miren que no también, dígame. Pero yo, no guiándome de la imagen, también pues existe otro ciclo, que sería primero la idea del proyecto, luego la preinversión, la etapa de inversión y pues donde se opera, ya sé. ¿Y dónde ves tú
¿Dónde está la etapa de la idea ahí? ¿Dónde dices tú que está la idea? No, o sea, guiándome de ahí no. Siendo de lo que yo he buscado, pues eso sería un ciclo de proyecto. Sí, pero es que miren que hay que saber responder la pregunta. No dijiste nada que no fuera cierto, pero yo les estoy preguntando sobre la imagen. Sobre la imagen. Aquí yo veo esa imagen y yo no veo ninguna idea por ningún lado. Es decir, la imagen no me muestra idea como tal, ni me ubico así como que diseño definitivo. Es decir, es como más enredado, de pronto más abstracto, aunque cada ciclo de proyecto, que ahora lo vamos a ver, tiene esas características. Pero te digo, no es que has dicho algo que no concuerde, pero no concuerda del todo con la imagen, porque estamos hablando como de manera sencilla, cómo explico yo el ciclo de proyecto de construcción y de funcionalidad, operación de una carretera. Entonces, yo creo que de los 3 conceptos que vimos, de los 3 compañeros que hablaron, me quedo con el segundo. ¿Quién fue el muchacho que dio el segundo concepto? ¿Quién fue? El que me habló de la... José, listo. Entonces, el concepto que me da José me parece un poquito más sencillo, ya, porque el otro de pronto, no traten de pronto de copiarse mucho de los libros. Uno tiene que ser, el ingeniero es ingenioso, de allá viene esa palabra, y de pronto las respuestas del libro pueden ser correctas, pero no encajan con lo que a veces uno busca. Entonces, es mejor mirar qué hay ahí. Entonces, me parece que él vio claramente aquí hay algo, hay un material que se saca de cantera con una fábrica, se construye una vía. En esta vía hay unos factores que están interviniendo del ambiente, es decir, está llegando rayos, sol, agua, ¿cierto? Y está saliendo del tránsito de la vía, está contaminando el ambiente porque hay unos vehículos, porque hay, ¿cierto? Además de eso, esto va a seguir en un tiempo, en un espacio, circulando hasta que llegue el momento, y esa vía necesita una recuperación, un mejoramiento, una rehabilitación para poder de pronto mirar que ya está fallando hasta que llega un punto en que ya falla totalmente y ese ciclo empieza nuevamente desde cero. Claro está, hay unos materiales que se pierden. ¿Por qué? Porque si ya yo tengo una vía construida, entonces vamos a tener un pavimento que hay que sacar, un material que ya no sirve y que hay que extraer de la zona para poder meter nuevamente los materiales de la fábrica y nuevamente material nuevo de la cantera para volver a construir la carretera. Entonces, miren que todo esto se va adicionando a la vía y esta parte acá sale, es decir, son residuos que quedan y mira que esto no continúa el ciclo. Esto ya queda por fuera, mientras que de aquí siempre estamos metiéndole más materiales a la obra que se está construyendo. Entonces, me parece muy bien esa observación en donde se pueden ver diferentes etapas sin darle nombre propiamente a ninguna, porque no podríamos decir aquí que aquí estamos en diseño porque ya está el vehículo funcionando, entonces donde el diseño podría ser acá acá ya esto no es preinversión ni es idea, ya esto es proyecto de carretera en funcionamiento, porque desde que yo estoy sacando material en la cantera ya esto se está ejecutando. Entonces ya la idea dejó hace rato un espacio que pasó, ya se hizo los diseños, ya está la obra de ejecución y de operación, es lo que se observa más acá. Acá no se observa casi la primera etapa, sino la segunda y la tercera, porque ya es como donde se da. Entonces, pero necesitamos ver todo el ciclo, que ahí sí comprendería todas las 3 etapas. Aquí vamos a ver las 3 etapas completas. ¿Cuáles serían esas 3 etapas? La etapa de preinversión, la etapa de inversión y la etapa de operacional o de funcionamiento, ¿cierto? Entonces, en la etapa de preinversión es donde surge la idea, en la etapa es donde el ciclo da su inicio, porque si tú vas a construir algo fue porque en algún momento esa idea surgió de algún lado y se hicieron unos estudios, se dio la aprobación, hay los recursos y se empieza a hacer. Entonces miren que aquí tenemos la idea, el perfil del proyecto, es lo primero que se hace, luego una etapa de prefactibilidad y luego se da una etapa de factibilidad. Yo tengo que ir pasando de etapa en etapa, donde nos van aprobando el proyecto y de esta manera hasta conseguir un diseño definitivo.
¿Dónde tengo yo un diseño definitivo? En la segunda etapa, en la etapa de inversión, porque es aquí donde yo voy a hacer la mayor inversión. Voy a poner todos los recursos para construirlo. Acá los recursos que se colocan solamente son iniciales, por eso se llama preinversión, porque son los que se necesita conocer para poder yo hacer el diseño. Pero yo todavía, aunque esté un diseño, la obra no se ha realizado. Entonces, en la etapa de inversión es donde se ejecuta ese diseño y se pone en práctica todo lo que dice el diseño. De ahí, cuando ya yo tengo el diseño definitivo y lo construyo, lo mejoro o lo rehabilito, es cuando estoy en la etapa de inversión. Cuando ya lo doy al público, entonces es porque inicia la etapa de operación, es decir, ya hay vehículos circulando. Apenas que estén los vehículos circulando, yo tengo que estar pendiente con los mantenimientos rutinarios, periódicos y hacer evaluaciones postoperatorias. Es decir, después de haber puesto en funcionamiento en la vía, a ver si hay un comportamiento irregular, si hay de pronto unas fallas, si están pasando vehículos que no estaban proyectados, si está pasando mayor cantidad de vehículos y el tipo. Es decir, una cosa es el tipo y otra cosa también la cantidad. Si de pronto la estructura está fallando, perdió los sellos, perdió la pintura, se está hundiendo. Entonces ya uno empieza a ver si de pronto hay un mal procedimiento al momento de construcción o si fue que de pronto una falla no se vio al momento de hacer los diseños y se tiene que ir haciendo un seguimiento. Entonces aquí tenemos todo el cuadro completo, el ciclo de la carretera, desde la idea, desde donde surge esa idea por una necesidad que tenemos hasta cuando ya tenemos la carretera en operación. Cuando ya tenemos el diseño definitivo, miren que las flechas nos indican de dónde a dónde podemos ir. En la primera etapa yo en cualquier momento puedo postergar o puedo abandonar, porque esas son etapas que me ayudan para eso, para yo determinar si mi proyecto es factible o no. Entonces, ahí yo puedo, aquí en la idea yo puedo darme cuenta que no es una idea adecuada y entonces yo puedo postergar o puedo abandonar. Postergar significa que se deja para después, de pronto cuando las condiciones tanto económicas o condiciones externas e internas puedan darse de acuerdo a lo que se esté programando y entonces ya yo pueda realizar mi proyecto. De pronto hoy no se puede, pero dentro de 10 años sí. En cambio, los proyectos abandonados pues fueron aquellos proyectos que de acuerdo a los estudios que se hacen, pues indican que no van a tener las características para su realización, ¿ya? Y también podemos tener que, podemos pasar a un diseño definitivo desde esta parte de acá, desde estas etapas, porque hay unos proyectos que no requieren que se hagan todas las etapas completas por el tipo de proyecto, es decir, unos proyectos que requieren todos los estudios y unos proyectos más sencillos. Entonces, cada flecha te está indicando hacia dónde puedo ir y hacia dónde puedo yo llegar. ¿Qué objetivo puedo cumplir? Desde la idea hasta lograr la ejecución y lograr ya el proyecto en operación. ¿Preguntas de este ciclo? No por este lado. Listo. Bueno, entonces ya está. Voy a cortar, ya voy a hacer unas cuantas diapositivas. Yo creo que quedan una o dos para no dejar temática de pronto sin terminar. Y les voy a decir ahorita entonces qué vamos a leer para la próxima clase. Lo primero que les va a quedar antes de pasar es que ustedes en el libro, en el manual, donde puedan conseguir información más detallada sobre el ciclo de proyecto de carreteras, pues entonces van a ustedes a profundizar sobre cada una de estas etapas, qué pide, qué requiere, qué tipo de levantamiento se hace, qué se entrega, qué se obtiene, es decir, como que saber específicamente qué se hace en la etapa de preinversión, qué se hace en la etapa de inversión y qué se hace en la etapa operacional, teniendo en cuenta que cada una pues está dividida, sobre todo la primera etapa, que es la etapa de preinversión. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre la prefactibilidad y la factibilidad? Y ustedes puedan diferenciar esas etapas.
Entonces, esa sería la primerita tarea que les quedaría. Igual yo les voy a montar todo en plataforma. De aquí a mañana ustedes deben tener todo, así que ya, ya ustedes pueden ir anotando en su cuaderno, pero igual lo van a poder chequear. Y allá yo les explico qué tienen que hacer en cada caso. Bueno, entonces, cuando hablamos de puntos de control, son puntos que debemos tener en cuenta al momento de diseñar, es decir, que nos sirven para ir estableciendo de dónde a dónde voy a ir yo. Estos puntos se pueden clasificar en primarios o secundarios. Si ustedes pueden ver, hay una línea que tiene doble sentido. Es decir, que te dice que lo que quiere significar esa línea es que los puntos que aparecen en el listado como secundarios pueden ser primarios y los primarios pueden ser secundarios. ¿De qué va a depender que alguna de las características que esté ahí en esos listados hagan parte de puntos primarios o secundarios? Primario viene de mayor importancia, así como las carreteras primarias y secundarias. Recordemos que el primario va a tener mayor importancia. Entonces, en la medida en que un punto sea declarado como de interés, de mayor interés para el diseño, pues va a ser declarado también como primario. En la medida que deba tenerse en cuenta, pero que pueda no variar en gran medida el diseño, sino que hay que tenerlo en cuenta para de pronto acercarnos a él, de pronto como en una zona inestable, o de pronto tratar de mejorar el diseño por ciertas circunstancias, para activar un bosque, para ver cómo cruzo una vía. Es decir, todo, yo tengo que mirar esa parte, si estoy lejos, si estoy cerca, si lo atravieso, si no lo atravieso, y en la medida en que yo me compenetre más con el punto, significa que puede ser primario, es decir, porque yo necesito sentarme a mirar cómo voy a pasar yo un río, qué elementos voy a hacer, qué estructura necesito, cuánto me cuesta, ¿ya? Entonces, miren que ahí se convertiría en primario. Pero si yo voy a pasar de pronto lejos del río y no voy a tener que hacer ninguna estructura con un sobrecosto, no voy a tener que hacer estructuras en el agua que de pronto sean mayor en tiempo, porque no es lo mismo trabajar acá en el terreno seco normal que de pronto en agua. Todo eso va entonces a convertirse en menos o más importante. Que los poblados, que los caseríos, es decir, muchas veces un caserío por ser tan pequeño puede pasar desapercibido en un diseño y no se tiene mucho en cuenta, pero si nos piden que ese caserío sea un punto en el cual usted tiene que pasar con su carretera y por obligación, entonces ya ese caserío que puede ser algo insignificante para otro proyecto, en nuestro caso se convierte en un punto primario, ¿ya? Y así sucesivamente yo empiezo a combinar los puntos de la manera en que yo los empiezo a trabajar. Recordemos que aunque una zona minera es muy importante, todos los proyectos viales no pasan por zonas mineras, ni todos los proyectos viales pasan por zonas turísticas. Entonces, va a depender de realmente por dónde voy a pasar yo, qué características va a tener, qué incidencia va a tener también ese punto sobre el diseño, y eso me permite a mí clasificarlo como primario o como secundario de acuerdo a la importancia. Entonces, muchos hablaron de ideas. Claro, lógicamente para poder hacer un proyecto vial, para poder iniciarlo, yo debo tener una idea, una necesidad. Entonces, esa necesidad yo la trato de solucionar y puedo tener diferentes caminos, como lo muestra la gráfica. Ya yo puedo tener muchas soluciones aquí para poder tener acá en el fondo una solución, o puede ser una solución fácil que se va directamente, o puedo tener que voy dando una serie de caminos que me permiten llegar allá, o todos estos caminos me llegan allá, pero cada uno ofrece una garantía diferente. Entonces yo puedo tener muchas opciones y debo escoger entre tantas opciones que pueda tener cuál es la que me satisface más desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, concluyendo todos los factores que vimos inicialmente. Y aquí tendríamos entonces la segunda tarea. La segunda tarea es leer sobre línea de pendiente y trazado de ruta para la próxima clase, porque ahí vamos a comenzar la clase. Línea de pendiente vamos a leer. Esa va a ser exclusivamente de lectura.
línea de pendiente, van ustedes a leer cualquier cosa que no entienden, de pronto la traen para la próxima clase. El trazado de rutas, sí les voy a dejar un video, en plataforma en el cual se hace un desarrollo de un ejercicio de James Cárdenas, está totalmente resuelto, y lo que quiero es que ustedes lo tomen, lo pasen a su cuaderno, miren cómo se realizaron los cálculos, miren cómo se hace el trazado de ruta, qué fórmulas utilizan, y la próxima clase traigan las dudas con respecto a eso. Como les digo, esta parte del trazado de ruta yo se los voy a poner en plataforma, y ustedes van a trabajar sobre eso. Línea de pendiente es como indagar previamente sobre el tema para tener una idea. Esto es lo que vamos a tocar la clase siguiente, perdón. Y esto es profundizar simplemente lo que está aquí, de acuerdo a lo que está en el libro. Entonces, profundizar el ciclo de proyecto, indagar un poco sobre línea de pendiente y hacer el ejercicio de trazado de ruta, que ese sí ya va aparte en su primera actividad que van a desarrollar. Entonces, con eso terminaríamos la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta de la temática abordada. Profesora, tengo una pregunta, pero es acerca de la plataforma. Es que, disculpe, yo estoy de reingreso, no sé cómo estaban trabajando el semestre pasado en la plataforma. Bueno, mira, te comento algo. Cada asignatura en la universidad, en la plataforma virtual, a ti te deben aparecer un curso por cada asignatura que tú hayas matriculado, ¿ya? Oye, entonces, por cada asignatura que hayas matriculado. Eso significa que si tú tienes vías 1, a ti te debe aparecer el curso vías 1, por decir, este es el grupo 1, entonces te aparece vías 1, grupo 1, ¿ya? Porque ahí es donde tú estás matriculado. Cuando tú le das clic a esa carpeta, ahí te va a aparecer todo lo que yo te coloque de vías 1, y ahí van a aparecer los exámenes, van a aparecer las diapositivas, los videos, las notas, todo va a aparecer ahí. Si tú no apareces, deben entrar con su clave, porque ustedes le tuvieron que dar una clave, deben entonces solicitar que por favor los ingresen al grupo, si fue que se matricularon tarde, porque la actualización me la hicieron apenas ayer. Es decir, que la mayoría de los estudiantes ya deben estar en el grupo. Me aparecen 56 en este grupo, entonces no creo que falten mucho. Cuando mucho pueden haber 4 estudiantes más que llegue a 60. Es decir, que ya la universidad actualizó con la petición que yo le hice los estudiantes que están matriculados. De todas maneras, si alguno matriculó hoy o ayer y de pronto cuando hicieron el cambio no se ve reflejado, por favor solicítenlo, porque la única forma de que les llegue la información es que estén matriculados en el curso, ¿ya? No en el CMA, porque en el CMA les aparece matriculado, tiene que aparecer acá en el campus virtual. En el campus virtual es que le tiene que aparecer la asignatura como tal, ¿ya? Entonces verifiquen y cualquier cosa me están comentando. Ahí te compartí el enlace para el campus virtual. Por lo general el usuario es tu contraseña es tu número de identificación. Gracias, compañero. Y después ya tú puedes cambiarle y ponerle tu contraseña ya para que tú la recuerdes, para que no todo el mundo pueda entrar. Ya tú le pones tu propio usuario y el usuario es la de la cédula. La contraseña es la que puedes cambiar. Señorita, dígame. Usted envió al grupo un archivo, pero la de 20 páginas, y no están algunas después de que empezó a explicar otras cosas, ya no estaban. No, pues claro, porque es que yo les mandé la clase pasada solamente como la parte más teórica, los primeros conceptos. Entonces, yo les voy a montar las dos, la de la clase pasada, y les voy a complementar con esta, y enseguida les dejo el material de la actividad. Todo va, es decir, ustedes van a tener todo. Ok, gracias. ¿Oye? Bueno, entonces me gustó mucho tenerlos acá. Espero que nos llevemos muy bien y que sean muy participativos. Vamos a ver si de pronto ya para la próxima clase ya están todos, ya puedan ingresar todos. Si alguno no está en el grupo, me escribe, que yo lo voy ingresando enseguida, y están pendientes de plataforma. Si alguno tiene problemas con plataforma, por favor me comuniquen. Algunos me escribieron el número en el chat. Sí, voy a dejar de compartir ya para entonces revisar los que quedaron aquí.
En el chat tengo algunos números. Entonces, aquí dice José González, que me dice que profesora, yo conozco una profesora de contrato que tiene correo institucional. Sí, todos tenemos correo institucional, pero la universidad a mí no me dio correo institucional de Google, que para poder utilizar la plataforma Meet. De pronto para aclarar esta duda, es decir, yo no tengo el correo institucional mío, no puedo utilizar Meet con ella. Entonces nos tocaría cambiar también de plataforma, esa sería la parte. Algunos correos, la mayoría de los que tienen